Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por conectarse. Las 10:28. No sé, cada día lo estamos haciendo más tarde, pero no tenemos otra hora para hacerlo. O si es que gracias si se va a conectar, y si no se va a conectar, pues espero que la semana que hoy concluya haya sido una semana muy exitosa, y que a pesar que nos está costando cada día conseguir más de la comida, pues que esta semana sea la excepción. Si se va a quedar mañana en la casa y empezó a beberse su tequilón hoy con unas costillitas por ahí, pues entonces, excelente, quédese en la casa y no vaya a manejar. Y si le toca trabajar mañana, pues recupere energías. Se levanta temprano, y ya cuando salga mañana a las 12 o 2 de la tarde, entonces echa su respectiva Golden. Pero ahorita pues hay que quedarnos ahí. Hoy no vamos a tocar temas así tan extensos. Vamos a hablar del TPS. Vamos a hablar del TPS. Este tema yo lo tocaba allá por allá por el 2018, 2019. Siempre hay incertidumbre sobre el TPS. Pero hoy más que nunca el programa está en serios aprietos. Hoy más que nunca el programa del TPS está en serios aprietos. Pero vamos a las respectivas. Audelia Salazar, muchas gracias, Audelia, por estar acá conectada. Esmeralda de Medrano, no, perdón, Esmeralda M. Contreras de Medrano, no sé de dónde me salió. Elena Mejía, gracias por conectarse. San Francisco, Ada Samayoa, gracias señora. Rafael Antonio Martínez Reyes. Irazú Molina, buenas noches. Mire este nombre, Irazú Molina. Irazú, hay un volcán, parece que se llama el Irazú. Nelson Funes, gracias Nelson. Luis Antonio Herrera Escobar. César Pérez, buenas noches. Elena Mejía, un gusto saludarlo, dice, gracias. Jair Guevara, camarada, dice, ¿cómo está? Yo estoy bien, camarada. Camarada, compita hasta la victoria, dice Jair. Gracias, Jair, desde Denver. Santi Pastor, gracias por conectarse. Buenas noches, bendiciones a su vida, dice, gracias. Francisco Flores, Francisco Flores es el bueno, no vaya a pensar usted que este es el malo, no, este de Houston. Dice Berenice, dice de Hernández. Doctor César Fuente, muy buenas noches. Doctor, no llego ni a ciencias ocultas. Maribel Castro, señora, un saludo hasta Canadá. Elizabeth Rodríguez, buenas noches. Un saludo para la señora Anzuategui, que anda de vacaciones. Por ahí nos escribía que anda con su familia de vacaciones. Audelia Salazar, buenas noches. Púdranse, focas macarroneras. Así es el nombre. Otra tecoloteada y las focas vienen ya, dice. RG, gracias. Fabricio Molina, gracias por conectarse. Lorena Hernández, hasta Canadá también. Gracias, señora Dele, dice Víctor Manuel Pérez, 1129 en El Salvador. Sí, 1129 en El Salvador. Bueno, ya pasaron unos minutitos. Buenas noches, César, Misael Reyes, Ana Castro, Mercy Rodríguez Tobar, saludos y bendiciones. Aurelia Salazar, Aurelia Peraza, perdón. Es que está Aurelia y está Audelia. Isa Flores, Piquín Cardona, el azul, blanco y rojo de Piquín Cardona, es arenero Piquín. Mauricio Rivas, buenas noches, camarada, dice, gracias por conectarse. Gaby Chavarría, saluditos. Lorena, Aurora Lemus, hasta Chirilagua, gracias Aurora. Aurora es un ícono de las páginas. Esta señora, yo honestamente yo no la conozco. Una vez he tenido el privilegio de intercambiar opinión con ella, y es bien divertida, Aurora, bien divertida. Gracias, Aurora, por la llamada de aquella vez. Buenas noches, César, un saludo desde El Salvador. Gracias por estar siempre informando de todo lo que nos acontece. El lunes vamos a tocar un tema bastante bonito, de algo que primero Dios no se nos adelanten, ¿verdad? Que se nos vayan a adelantar el fin de semana, pero si no, lo tocamos un tema bien bonito que se está desarrollando en el país así bajo de agua. Gracias por estar siempre informado de todo lo que nos acontece en nuestro querido El Salvador. Susi G. Rosa, Walter Misael Orellana, yo tomo cerveza, pura Pilsener, César. Saludos siempre desde Armenia, Sonsonate. Pura Pilsener. La Pilsener del Salvador tiene un sabor diferente a la Pilsener que venden en Estados Unidos. Allá es un saborcito. Ya no vaya a pensar que yo soy borracho, estoy promoviendo la borrachera, pero sí, una Pilsener cae bien, aunque hoy
La Pilsener, una cerveza, es parte de la canasta básica empleada para motivarse la tripita a usted, que cuando está comiendo su hígado encebollado, un pedacito de carne, la Pilsener o cualquier cerveza cae bien. Pero hoy ya no se puede beber cerveza porque la canasta básica empleada, ahí va incluido una copita de vino para que se le adelgace la sangre, no para ponerse borracho, pero sí para que se le adelgace la sangre. Hoy no se puede. Buenas noches, ya listos para escuchar la transmisión. Gracias, Lucio Herrera. Buenas noches, César. Que Diosito me lo bendiga. Muchas gracias, Rosaura Alvarado. Un día de grandes logros, dice Desiree. Bueno, ¿sabe qué? ¿Quién está acá? Oh, saludos, César. Que estés bien, dice José. Vea, hagámoslo un poco corto porque hay que irnos a trabajar, honestamente. Muchas gracias, César, dice Aurora Lemos. Gracias a usted, Aurora. Janet Rivas, saludos desde San Salvador. Hoy le pone de dónde. Es que yo me he confundido con Janet. Hay una señora Rivas que nos escucha desde Canadá. Hay alguien que nos escucha desde Italia, igual que la señora Roque, pero me había confundido con Janet. Ella se conecta desde San Salvador, dice Carla Milán. Carla si está no sé dónde está, en Boston, Miami, no sé, pero por allá está. Lilian Monge, ella es de Apopa, dice. Daisy García, hasta ahora pude lograr el en vivo. Hasta ahora está conectando, Daisy, porque hemos estado haciéndolo a esta hora. Hemos estado haciendo el en vivo siempre a esta hora. Irma Azucena Quijada, Israel Alvarado. Bueno, démosle, hoy sí, vámonos. Vea, esta cosa del TPS hoy más que nunca está en problemado. Yo estaba platicando con alguna persona muy cercana a este programa, con una persona de las organizaciones, porque este tema es bien escabroso, el tema del TPS, porque desde el deseo, pues uno quiere que siempre al connacional siempre le vaya bien, eso es desde el deseo, pero luego desde la práctica, pues no siempre le puede ir bien. El tema del TPS, más allá de ser un beneficio migratorio que otorga Estados Unidos hacia los ciudadanos de X país, sea por problemas sobre todo de derechos humanos, cuestiones de asilo, cositas, y son programas temporales que existen o que otorga Estados Unidos. Y así nació el TPS del Mitch, el TPS que relacionó a Nicaragua, a Honduras y a El Salvador, allá por 1998. En el caso del TPS, es un estatus temporal que otorgan los Estados Unidos. Pero más allá de ser un estatus temporal, es un estatus entre cheros. El TPS es un estatus entre amigos, entre países que se llevan bien. Eso es el TPS. Le voy a poner, por ejemplo, qué pasó con el TPS y qué pasó con el TPS del 98 y qué pasó con el 2001. Alguien me explicaba de que las relaciones entre gobiernos tienen que ser tan cordiales, de tal suerte que cueste menos a la administración norteamericana otorgar este beneficio. El TPS es una orden estrictamente, una potestad estricta del Ejecutivo norteamericano. Nadie más concurre en este tipo de beneficios migratorios. No pasa por el Congreso, no pasa por ninguna parte, ni de la parte alta ni de la parte baja del Congreso norteamericano. Es una potestad meramente de la administración, en este caso de Joe Biden, como ya pasó antes en las administraciones de los respectivos presidentes. No es un beneficio que diga, es una reforma que pasa por el Congreso, nada que ver. Esto es entre cheradas. Y alguien cercano o que trabaja con el Departamento de Seguridad me explicaba cómo funciona esta cosa. Pero hoy más que nunca las organizaciones están abandonadas. Los tepecianos, el permiso me explicaban que corre bastante riesgo por las pésimas relaciones que tiene el gobierno de Bukele con la administración de Joe Biden. A pesar de ser una potestad de Joe Biden, los gringos como que no están muy de acuerdo. Por primera vez no están muy de acuerdo en extender este programa. Si logran una ventana pequeñita de posibilidades que hay, es por el cabildeo que hagan aquellas personas o aquellos congresistas que tienen orígenes latinoamericanos, como el caso de Norma Torres, como el caso de Albio Cires, como el caso de otros congresistas que tienen raíces norteamericanas. Hay personas poderosísimas en el Congreso norteamericano que pueden meter las manos en todo esto. El grandísimo problema es que
muchas personas relacionadas con el TPS se vieron involucradas. ¿Se acuerdan ustedes cuando sitiaron la casa de la congresista Norma Torres en la ciudad de Pomona, en el distrito 35 en California, en el sur de California? Y así otras campañas que los mismos tepecianos, en cuestiones fanáticas, en fanatismo políticos, han perseguido a algunos congresistas solamente por las críticas que los congresistas han hecho a la administración de Bukele. Recuerdo en esa ocasión, allá por el 2019-2020, cuando Norma Torres hacía sendas condenas o sendas declaraciones contra la administración de Bukele, algunas personas relacionadas con el TPS se fueron a ubicar en la casa de la congresista en la ciudad de Pomona, en California. Estos actos son bastante complicados. ¿Por qué? Porque Norma Torres es una persona con muchísimo poder en la parte baja del Congreso norteamericano. Y es una persona con tanto poder en el comité de asignaciones que casi que tienen abiertas las puertas para ir a platicar con el inquilino de la Casa Oval, o en este caso la administración Biden. En la parte alta está otra persona como con el senador Bob Menéndez del poderoso Comité de Relaciones Exteriores, que es el comité que se encarga de vigilar las relaciones que Estados Unidos tiene con el mundo y que también ha sido impulsor de otras políticas o de otras leyes relacionadas con regular el Bitcoin en El Salvador para que el Bitcoin no vaya a tener un impacto en el sistema financiero norteamericano. Pues estas personas que tienen acceso, que dirigen estos poderosos comités en la parte del Congreso norteamericano, son también personas que por su vínculo y por su cercanía con el partido del gobierno, en este caso Estados Unidos, pueden mediar entre la necesidad de los tepecianos y la administración Biden. Pero no todas las puertas están abiertas en este sentido, por la manera como la comunidad salvadoreña ha dirigido sus pláticas domésticas, sus pláticas directas con estos congresistas o con estos senadores. Ahí está metido todo este laberinto del TPS. Las organizaciones están preocupadas porque saben por segunda vez el gobierno no los está apoyando. El gobierno de Bukele no los está apoyando. Y las organizaciones esperan que Bukele abra una puerta de negociación con los norteamericanos para que el proyecto, este programa del TPS, no vaya a fenecer. Pero ¿qué tanta apertura puede tener Bukele para negociar con los norteamericanos si nunca lo ha hecho en la administración o siempre ha tenido una conducta que fustiga a los norteamericanos? Las organizaciones creen que por primera vez el gobierno de Bukele abra esa ventana. Pero Bukele no está por esa vía. Bukele no está por la vía de aperturar nueva ventana o un pasillo de negociación con los norteamericanos a efecto de provocar un beneficio migratorio hacia los tepecianos. Sería la segunda vez que el gobierno salvadoreño no está metido en esta situación. Esto del TPS es tan complicado en el entendido que se puede contaminar la relación si se maneja de mala manera. Le voy a poner un ejemplo cómo funciona esta cosa del TPS y me lo explicaban, cómo es que las relaciones entre gobiernos tienen que ser tan cordiales para que los beneficios migratorios se extiendan o se aperturen en su momento. Cuando el TPS, por ejemplo, del Mitch, concurrieron en el fenómeno natural del Mitch 3 países, Nicaragua, Honduras y El Salvador, porque fue un fenómeno natural que golpeó justamente a los 3 territorios. Ahí se aperturó el programa. Fue esto en la administración de Armando Calderón Sol. Se aperturó para 3 países. Pero luego en los terremotos del 2001 se dio un fenómeno natural también de los terremotos. Pero el programa de TPS del 2001 de la gente beneficiada con esto de los terremotos no fue un nuevo programa. No fue un nuevo programa, sino que fue la extensión del programa del 98. A las personas afectadas en los terremotos del 2001 no les abrieron un nuevo programa, sino que los anexaron al programa de 1998, porque ahí solamente había resultado con problemas El Salvador, pero no iban a aperturar otro nuevo programa, sino que anexaron a los salvadoreños al programa que ya venía desde 1988. Y eso hizo que los salvadoreños que salieron beneficiados en el 1998, esos salvadoreños habían ingresado antes del 98, obviamente. Pero los del 2001 ya no los contemplaba el programa del Mitch. Entonces lo que hicieron fue aperturar o alargar un poquito solamente para El Salvador, no para Nicaragua ni para Honduras en el 2001, sino que solamente para los salvadoreños que salieron afectados del terremoto del 2001.
Pero aquí se aperturó esto, o le dieron una larga o le dieron beneficios migratorios exclusivos a los salvadoreños por las buenas relaciones que aquel gobierno arenero de Francisco Flores tenía con la administración de George Bush hijo. Entonces fueron las relaciones entre George Bush hijo y Francisco Flores que dieron este beneficio al resto de salvadoreños, ya no para nicaragüenses, ya no para hondureños, solamente para salvadoreños que se vieron afectados con el terremoto del 2001. Siempre se dice, y obviamente pues no estamos en este caso hablando de los casos de corrupción, sino que estamos hablando del beneficio migratorio. Pero siempre se le achaca al gobierno de Flores que manejó de los 15 millones de dólares esto y lo otro. Pero poco se habla de que el TPS del 2001 para los salvadoreños en virtud de los terremotos en el país, poco se dice que fue el gobierno de Flores y sus relaciones que tenía con la administración Bush de esa época que aperturó este beneficio. De esto casi nadie habla porque casi siempre el ser humano está muy pendiente de las cosas malas que hace alguien que de las cosas buenas. Pero en este caso del beneficio migratorio del 2001 fue justamente la relación que tenía de amistad personal Francisco Flores el difunto y George Bush hijo. En aquella época las relaciones eran tan cordiales entre un gobierno y el otro gobierno en relación a El Salvador y Estados Unidos que en una ocasión en los corredores, por decirlo de alguna manera coloquial, en los corredores de la Casa Blanca, ahí se acordó la extensión de un TPS. Justamente ahí se acordó la extensión de un TPS. Cuando Bush, en una palmadita con el jefe de la seguridad interna, le dice que le ayude a su amigo. Mira, ayudarle, le dice, en lo que él quiere, en lo que él, vos ya sabes. Así en una palmadita, una cuestión de amistad, ahí extendieron un TPS sin ni siquiera reunirse en ninguna de las oficinas de la Casa Blanca. ¿Por qué? Por la relación que se tenía. Eso es una cuestión de intereses. Las negociaciones, los TPS es una cuestión de intereses. Es parte de la diplomacia o de la política diplomática que un país debe llevar en razón de sus connacionales. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando los atentados del 2011, del 11 de septiembre del 2001, nacen unos problemas geopolíticos y Estados Unidos va y llega a Irak para luchar en una lucha contra el terrorismo. No vamos a profundizar en ese tema, pero en esa lucha contra el terrorismo Estados Unidos lo hizo de manera unilateral, sin pasar por las Naciones Unidas. Obviamente Estados Unidos necesitaba que otros países le colaboraran con sus unidades militares a efecto de ir legitimando la presencia norteamericana en Irak, porque no pasó por las Naciones Unidas. Entonces así concurrieron algunos ejércitos como el Japón, Australia, Corea del Sur, creo que Honduras y en este caso El Salvador. El resto de países se fueron saliendo paulatinamente de esa misión de Irak, pero El Salvador se quedó ahí. Negoció El Salvador quedarse justamente ahí. Y en el gobierno de Flores y en el gobierno de Saca se creó en El Salvador el batallón Cuscatlán, que era la unidad militar que representaba a la Fuerza Armada salvadoreña en esa misión de los Estados Unidos en territorio iraquí. Fueron los salvadoreños que se quedaron como últimos ejércitos latinoamericanos acantonados en Irak. Pero esa presencia de soldados salvadoreños en Irak abrió un camino muy amplio, de tal suerte que los salvadoreños no tenían la menor duda que su TPS de manera automática era prorrogado durante 18 meses. No había duda de que iba a ser. ¿Por qué? Por la negociación que habían establecido los gobiernos de aquella época con el gobierno de Estados Unidos. Ok, yo te voy a apoyar en Irak, pero no me desprotejas a la gente. Esas negociaciones diplomáticas son las negociaciones, o esos actos diplomáticos son lo que aperturaron en aquel tiempo la nula preocupación de la comunidad tepeciana en Estados Unidos. Casi automáticamente, 18 meses, ya los tepecianos sabían que al finalizar el programa de automático tenían que ir a hacer sus respectivos trámites en relación a pagar los 400 o 500 dólares que pagaban por la tarjeta, o en cuanto a poner las huellas, porque habían periodos que se iban a poner las huellas y algunos que eran automáticos. Aquellos beneficios de la época en donde los gobiernos de ese momento en El Salvador negociaban con los norteamericanos en un te doy y dame. Esas son las negociaciones diplomáticas que existen. Hoy no existen. Esas puertas están completamente cerradas. ¿Por qué? Porque la mirada del gobierno de Bukele es hacia otras partes del mundo.
Aquí es donde hay un serio problema, cuando incluso algunos tepecianos en las transmisiones comentan y dicen, es que hay que ver para otros lados en relación a la armonía que puede tener el gobierno de Bukele con los chinos. Aquí es donde surgen estos problemas. La presencia de chinos en El Salvador, cuando Nayib Bukele dice, mire, usted haga lo que usted quiere en su país, pero no se meta con nosotros. Cuando se refieren las Naciones Unidas al enemigo, al amigo o al vecino rico y al vecino pobre, estos relatos políticos de Bukele han dañado las relaciones con los gringos. Y una de las primeras víctimas puede llegar a ser el programa de TPS, porque aquella cordialidad ya pasó. Aquella cordialidad ya pasó. Hoy estamos en otro escenario. ¿Por qué? Porque la política del presidente de la República, si usted recuerda, las salidas que ha tenido Bukele de manera oficial han sido a otras partes del mundo. Él ha visitado Japón, ha visitado China, ha visitado Qatar en el 2019. Hoy después ha visitado Turquía, Emiratos Árabes Unidos, pero no está Bukele con intenciones, ni siquiera está con intenciones de programar una cita con el gobierno Biden o personeros más cercanos a la administración Biden, puntualmente quizás en el tema migratorio. Estamos tan jodidos en las relaciones diplomáticas que las relaciones están ahí congeladas, están en pausa. Esta pausa se la puso Jay Mains. No olvidemos también que Jay Mains, la encargada de negocio o la otrora embajadora de Estados Unidos en El Salvador, salió corrida de El Salvador. Jay Mains no se fue así por así. No, Jay Mains salió porque fue ella la que pidió salir de El Salvador en virtud de la fustigación que hacían, de la persecución que hacían los organismos incluso de inteligencia salvadoreños en tierra salvadoreña en contra de la diplomática norteamericana. Esto hizo que se saliera. Hasta hoy nosotros no tenemos un representante que esté en El Salvador que sea norteamericano. No tenemos embajador, entre otras palabras. Todas estas situaciones han venido a poner a los tepecianos en un callejón sin salida. No voy a echar porras a quien no se las tenga que echar, pero fíjese cómo es la vida. Siempre se dijo que los gobiernos del FMLN, o por lo menos en el caso de Salvador Sánchez Serén, las relaciones iban a ser muy pésimas por su pasado guerrillero con las administraciones norteamericanas. No tuvieron tanto problema. Y las organizaciones proinmigrantes de esos gobiernos recibían respaldo, hasta el gobierno de Sánchez Serén. La cosa se puso bastante opaca, bastante fea, hoy justamente en el gobierno de Nayib Bukele. No se entiende ni por qué El Salvador se quedó viendo para China. O sea, los tepecianos que están en Estados Unidos, quizá el beneficio migratorio tienen que irlo a buscar a Pekín o a Beijing o a Shanghái, a China, porque justamente las miradas diplomáticas del gobierno están para ese sector del mundo, pero no así para Estados Unidos. O sea, y a esto le agregamos de que la participación de los tepecianos no es muy buena. No es muy buena. O sea, hay tepecianos que se han referido a la administración norteamericana como déjennos trabajar, que por qué se meten en lo que no les importa, pero están viviendo en Estados Unidos. O sea, hay gente que poca conciencia tiene de todo este tipo de cosas. Hoy estamos empantanados acá y el programa tiene grandísimos problemas. Y voy a leer la nota de lo que dicen las organizaciones de tepecianos. Una nota que hacen amplísima. Salvadoreños preocupados ante posible fin definitivo del TPS. Los compatriotas demandan que el gobierno del presidente Bukele tome acciones y busque acercamientos con la administración Biden para abogar por la situación. Bukele no lo va a hacer. Yo le firmo donde quiera. Bukele no se va a acercar a los gringos por el TPS. Él nunca lo va a hacer. No está interesado, no es este el interés geopolítico de Bukele. El interés geopolítico de Bukele es otro. Los gringos ya le han dicho. Los gringos se lo han dicho y se lo dijeron en la voz de la encargada de negocios o embajadora de carrera Jay Mains, de que tuviera cuidado cuando estaba afincando o orientando la mirada hacia China. Los gringos se lo dijeron en muchísimas ocasiones, de una o de otra manera. Bukele dijo que no, que teníamos los asesores de Bukele. Los asesores de Bukele siempre le dijeron, y el mismo Bukele dijo, hay que ver para otras partes del mundo porque hay que aperturar otros mercados. El problema es que las relaciones diplomáticas son relaciones de interés y se aperturan en virtud de los intereses que en este caso El Salvador tiene con alguna parte del mundo. Pero claro está, los intereses geoeconómicos que el país tiene con Estados Unidos están ahí. Más de 2,5 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Viviendo justamente en los Estados Unidos. Entonces,
¿Qué es lo que El Salvador va a abrir al momento de negociar? ¿Qué va a abrir? ¿Qué va a dar El Salvador? A estas alturas yo no creo que quieran dar absolutamente nada. El 2 de octubre del 2019, el presidente Nayib Bukele prometió a los tepecianos que no estarían solos en su lucha después de que el entonces presidente Donald Trump cancelara el estatus de protección temporal. 3 años después, vuelve a crecer la preocupación y la incertidumbre entre los salvadoreños amparados al beneficio migratorio. Algunos se preparan para lo peor. La cancelación definitiva del programa se podría darse en los próximos meses, antes de que vence la última prórroga que fue otorgada. La última prórroga vence el 31 de diciembre del 2022. Ya estamos prácticamente a un poquito más de 2 meses, pero ahí vence la prórroga. En otras ocasiones, a estas alturas del año, ya los tepecianos ya sabían de que el TPS iba a ser prorrogado. Hoy los nubarrones, la incertidumbre está ahí encima de la cabeza de los tepecianos. Hoy no saben, o que aquellas relaciones diplomáticas que tenían, o aquellas relaciones cordiales que tenían los gringos con El Salvador, hoy ya pasaron. Habíamos tenido beneficios migratorios que hoy ya no existen. Y muchas de las personas conectadas acá, que quizá escuchen la transmisión, la están escuchando en directo o lo hagan en el futuro, sabrán que nosotros fuimos de las únicas, o quizá el único país que tenía una ley llamada Orantes. La ley Orantes, que es una ley que se echó a andar allá por la década del 80, en donde los salvadoreños no eran deportados automáticamente, sino que en su caso, al momento de pisar tierra norteamericana, tenían que pasar por corte, la famosa ley Orantes, y muchos de ustedes salieron beneficiados con esos beneficios migratorios en relación a esa ley. Esos beneficios ya no existen. Porque nadie se preocupó por irlos cultivando poco a poco, sino que todos los gobiernos, en este caso el último, se ha preocupado por ponerle o echarle tierra a la relación con los gringos. O sea, cada vez que Bukele habla es para echarle tierra en los ojos de las relaciones diplomáticas con los gringos. Obviamente el trato que ha tenido Bukele con la administración norteamericana, con el vecino rico, ese trato no ha sido más cordial. Y cuando pueden, también pasan factura, que hay mucha factura por cobrar. Otros buscan opciones y demandan a las autoridades del gobierno salvadoreño acciones inmediatas para abogar por su situación. Asimismo, apoyo, representación ante el gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos para buscar una alternativa. Bukele tiene cerradas las puertas. Es aquí donde nacen las cosas que yo le digo. Si las puertas del gobierno salvadoreño con Biden están cerradas, ¿qué necesita? Los salvadoreños tepecianos necesitan un interlocutor o alguien que vaya a mediar entre la necesidad de los tepecianos y la administración de Joe Biden. ¿Quién lo puede hacer? Un desconocido no lo puede hacer. Aquí es donde los salvadoreños tepecianos que fueron a decirle vieja puta a Norma Torres y que se referían de mala manera con Mari Carmen Aponte, aquí donde los salvadoreños necesitan que sea Mari Carmen Aponte, que sea Norma Torres, que sea Bo Menéndez o Albi Osiris, que vayan donde Biden y le digan, hey, mira Biden, ahí está un problema de los salvadoreños, échameles la mano. Pero tendrán la decencia los tepecianos de ir a tocar la puerta de la que, aunque no les guste, es poderosa por el comité que dirige como Norma Torres. Tendrán los tepecianos la moral para ir a decirle, hey, Norma, échenos la mano, después de irle a sitiar la casa y amenazarle en algunas ocasiones de mala manera. ¿Tendrán los tepecianos esa posibilidad? No. El fanatismo político de la época en las campañas electorales ha cerrado poco a poco estas puertas. ¿Y qué necesitan hoy? Interlocutores que vayan a tocarle la puerta a Joe Biden y le digan, mira, ellos tienen un problema, échameles la mano. Esos interlocutores que antes estaban, hoy ya no están. ¿Por qué? Por las pésimas relaciones que Bukele ha tenido con la administración norteamericana. El TPS fue cancelado en el 2017 por el expresidente Donald Trump, pero se ha mantenido vigente debido a que Christy Ramos, una joven estadounidense de madre salvadoreña, beneficiaria de todo del estatus. Mire, esto está un poquito complicado porque yo no estoy en un buen lugar. En las últimas semanas ha circulado información entre las organizaciones de inmigrantes, tepecianos y activistas que apunta a que la Corte estaría lista para emitir un fallo antes de fin de año que avala la cancelación del beneficio migratorio. Hay un caso pendiente todavía de que las Cortes hablen de esto. Aquí hay un problema grandísimo. Si la Corte dice que el programa termina, valió madre. Ay, perdóneme lo que le estoy diciendo, pero el programa no va a tener sentido.
No va a tener sentido. ¿Quién tiene la posibilidad de aperturarlo? Solo Joe Biden. Si la Corte dice, mire, este proceso, este programa ya canceló, ya finalizó, el único que pueden aperturar, no el cancelado, sino un nuevo programa. Un nuevo programa que es potestad de la administración norteamericana. Si la Corte falla en contra de los tepecianos, ya no pueden aperturar ese programa. Ya no, el programa habría fenecido, pero pueden aperturar un nuevo programa porque es potestad de la administración norteamericana. Aquí le vuelvo a repetir, ¿tendrán los contactos los salvadoreños o el gobierno de Bukele estará dispuesto a entregar en una negociación, a entregar un poquito o a dar un poquito a los gringos después que en más de 3 años no ha dado nada en beneficio de los tepecianos? Bukele no lo va a hacer. Bukele no lo va a hacer. Si no entrega nada en beneficio de los más de 5 o 6 millones de salvadoreños que residen en territorio cuscatleco. Además, la ansiedad entre la comunidad tepeciana, especialmente entre los salvadoreños, aumentó luego que la administración del presidente Joe Biden levantara la medida del título 42 para expulsar y rechazar a los venezolanos que ingresan al país de forma irregular. Abogados de la Casa Blanca y de la Organización de Tepecianos han sostenido varias reuniones sin avances para intentar encontrar opciones o alternativas para que Ramos retire la demanda o para que el gobierno estadounidense abra caminos para la legalización y la residencia permanente para los afectados. Una fuente cercana de la Casa Blanca dijo que el gobierno estadounidense no tiene intención de renovar el estatus o de anunciar una extensión de más beneficios para los tepecianos. Una reforma migratoria en este tema no puede pasar. Y le digo que no puede pasar, no porque los demócratas tengan la mayoría. Claro, están 50 y 50 los demócratas, y para desempatar en la parte alta del Senado, en la parte alta del Congreso, en el Senado, están 50 y 50. Y para desempatar esta situación, siempre concurre Kamala Harris como vicepresidenta y en este caso presidenta del Congreso para desempatar. Pero en todas las cuestiones que tienen que ver de carácter doméstico, una reforma migratoria no puede pasar así por así solamente porque los demócratas tengan 50 senadores en la parte alta. No puede pasar. Y hay perdones si me voy a escuchar soberbio, pero para beneficio de inventario debo decirle esto. Una reforma migratoria que pase por el Congreso norteamericano, en este caso de manera profunda, necesita 50 votos demócratas que los tienen. Pero el problema es que este tipo de reformas necesita 10 votos de los republicanos que no están. Este tipo de reformas sustanciales o profundas en la legislación norteamericana necesitan 60 votos. Son de aquellas reformas especiales que tienen que pasar por el Congreso, pero no los tienen. No los tienen y no los han tenido últimamente. Necesitan que los dos partidos se pongan de acuerdo, demócratas y republicanos, a efecto de pasar por el Congreso una reforma que legalice o regularice la situación de los tepecianos. Esto ya no es potestad de la administración Biden, sino que es potestad del Congreso. ¿Por qué? Porque son reformas profundas dentro de la política norteamericana. No son 50 votos, no vaya a pensar que son 50 votos, son 60 votos los que requieren acá en una de las mayorías que se establece en el Congreso, con 60 votos, pero no hay 10, faltan 10 votos de los republicanos y no están. Y como dice la fuente, las puertas están bastante cerradas y no sé quién las vaya a abrir al final. Una fuente cercana a la Casa Blanca dijo que el gobierno estadounidense no tiene intención, dice, de renovar el estatus o de anunciar una extensión más del beneficio para los tepecianos. Otra fuente del grupo de tepecianos que ha estado en las negociaciones señaló que los abogados estadounidenses quieren que los tepecianos retiren la demanda para que la administración Biden no ha ofrecido una solución para las familias afectadas. Habla de la demanda que entabló la niña de apellido Ramos. El TPS con los días contados, dice la nota. Si la Corte avala la cancelación a partir del 1 de enero del 2023, los salvadoreños perderían permisos de trabajo, licencias de conducir, licencias de operaciones de negocio, permisos de empresas y el estatus migratorio legal que han tenido, en algunos casos, por más de 20 años. En el caso de que la Corte emita una sentencia en la que se dicte que la cancelación del TPS es ilegal y no puede proceder, los tepecianos estarían en el limbo debido a que el estatus no va a ser renovado después del 30 de diciembre del 2023. No hubo reforma migratoria en los primeros 100 días, como dijeron los tepecianos. Los tepecianos no saben qué pasa, no saben si el 31 de diciembre será el último año nuevo en Estados Unidos, la separación de los padres y los hijos de las familias
Esto lo dice Felipe Díaz, miembro de la Alianza Nacional del TPS. Aquí en este tema de la corte hay que agregar dos cosas. Los norteamericanos tienen dos maneras. Las cortes norteamericanas tienen dos maneras de fallar. Hay dos maneras. Los gringos tienen dos maneras. Las cortes, hay una manera expresa o escrita en letras y hay otra manera que es tácita. Los gringos siempre fallan de dos formas, y las dos formas es fallar en las demandas en corte, en lo que dice la ley, o fallar en el valor justicia. Los gringos siempre hacen el valor justicia en un valor subjetivo que no está escrito, pero que los jueces en las cortes hacen uso de ese valor. ¿Y dónde pueden aplicar el valor justicia en relación a los tepecianos? Habría que ver si la corte por ahí al final falla en favor de los tepecianos. No porque los tepecianos tengan razón en virtud de la legislación norteamericana. Quizás no la tengan y las cortes o la corte en este caso tenga la posibilidad de cancelar el trámite porque la ley no los ampara. Pero también la corte o las cortes norteamericanas fallan en valor justicia. Y el valor justicia, a pesar de ser subjetivo, pero las cortes van generando jurisprudencia en ese sentido, el valor justicia tiene que ver con el aporte que han hecho durante estos 20, 25 años las personas amparadas del TPS, el aporte que han hecho a la economía estadounidense. O sea, ellos han trabajado justamente acá y tienen un arraigo a través de los negocios, obviamente de la familia o de otras cosas que hayan ido generando. Entonces la corte habría que ver si la corte dice también algo que no es regulado. Lo que le estoy diciendo no es regulado, no aparece en la ley, pero las cortes fallan de esta manera. Que la corte diga en su momento, mira, a pesar de que esto no tiene derecho legal, pero la justicia, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, puede decir la corte, la justicia se puede aplicar por el aporte significativo a la economía norteamericana que esta gente ha hecho durante los últimos 25 o 28 años o el tiempo que tenga de estar acá, por las aportaciones que han hecho al seguro social, por las aportaciones al crecimiento de la economía, por lo que generan en concepto de impuestos a través de sus negocios, su participación cotidiana en los diferentes empleos o trabajos que tengan. Eso no aparece en letra, pero las cortes pueden fallar de esa manera. Son las dos maneras que los gringos tienen. Pero si los tepecianos están esperando que el gobierno les abra la puerta, Bukele tiene cerradas las puertas. Y no, en este caso, perdón, no es que yo le esté diciendo, sino que la persona con la que, para bien o para mal, estuvimos platicando, lo dice de esa manera. Y los abogados lo están dejando caer todavía acá. Estamos solos, dicen las organizaciones. El presidente salvadoreño Nayib Bukele también prometió a los tepecianos en una reunión que sostuvo con el grupo de Georgetown en Washington, gestionar una extensión del estatus en Estados Unidos, crear un fondo especial para acompañar a las organizaciones y a los salvadoreños con lobby para buscar que el gobierno estadounidense mantuviera el programa o para proponer una alternativa a la situación migratoria de los tepecianos. No hubo lobby. El gobierno de Bukele pagó lobistas para otras cosas, no para este tipo de cosas. Aquí nunca hubo lobby, tampoco hubo un fondo que ayudara a financiar las actividades de las organizaciones. Vi cuando en las noticias el presidente Bukele dijo que por medio de la Cancillería, de la canciller Alexandra Hill, íbamos a tener representación aquí en Estados Unidos, pero no la hemos tenido, dice alguien. Nos sentimos defraudados por el gobierno de El Salvador, porque ni ellos, ni la canciller Hill, ni la embajadora nos han acompañado. No hay representación, dijo Virginia Zelaya, una tepeciana residente en Long Island, New York. La semana pasada, Zelaya llamó a la embajada de El Salvador en Washington, buscando una respuesta de esta oficina o alguna disposición de apoyo a los tepecianos. Me dijeron, dice Zelaya, que esto es cuestión de Estados Unidos, que el gobierno de El Salvador no tiene que ver en esto. Llamé a la embajada, dice, porque nadie del gobierno de El Salvador se ha comunicado con el presidente Biden. Nos han dejado solos y nos sentimos defraudados porque ni la canciller ni la embajadora nos han acompañado, dijo la tepeciana Zelaya. No es cierto que el gobierno de El Salvador no tenga nada que ver. No es cierto que no tenga que ver. Esto es una cuestión de amigos, una cuestión de amistad. Es una cuestión de amistad. Le voy a poner el ejemplo del TPS, cómo funciona el TPS haciéndolo de manera doméstica.